Buen día, mi nombre es Domínguez Méndez Ivana. Y el mío, Herrera Trejo Bruno Axel. Estudiamos en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Informática, y hoy les vamos a hablar acerca de los temas que aprendimos en la materia de Introducción a las Tecnologías de la Información a lo largo de todo el semestre de la manera que lo entendimos y los conocimientos adquiridos, al igual que de una forma breve y concisa. Para empezar, vamos a definir un sistema computacional como una unidad, la cual está conformada por varios elementos y que tienen distintas características y funciones. El primer sistema del que hablaré es el hardware, el cual está conformado por la parte tangible de una computadora. Estos componentes eléctricos ayudan a la computadora a recibir, procesar y almacenar la información. Algunos de los componentes más básicos podrían ser la memoria RAM, los periféricos, el procesador y los gabinetes. Uno de los más importantes, si no es que el más importante, es la motherboard o tarjeta madre. Todo equipo electrónico complejo posee una. Podría decirse que es como la columna vertebral, ya que se encarga de unir los componentes en un mismo punto y proveer la forma de comunicación entre ellos. El sistema de software. Este es todo aquello en la máquina que no es tangible. Puede ser desde el sistema operativo o una aplicación o programa. Este sistema se encarga de dar las instrucciones al hardware para hacer de forma efectiva alguna tarea y que la misma funcione de manera que lo necesita. Dentro de este sistema existen dos niveles. El sistema operativo básicamente se ocupa de dirigir el funcionamiento de la máquina. Este software se encarga de la gestión y administración de los recursos del sistema, como podría ser la gestión de datos o de la memoria. También se integra por un conjunto de programas que van a servir como intermediarios entre el usuario y el equipo. El segundo es el de aplicación. Este se refiere a un programa que se encarga de realizar las funciones más específicas que necesita el usuario. Son diseñados para facilitar las tareas y hacer más sencilla la experiencia. Existe una gran cantidad de estos. Por mencionar algunos de los más conocidos tenemos a Word, Excel o Photoshop. También es importante mencionar que estos interactúan directamente con el usuario. Trabaja de forma que el usuario interactúa con la aplicación y este manda las indicaciones que se le dan al sistema operativo, donde esta a su vez los manda al hardware y de regreso. Es decir, el hardware manda lo realizado al sistema operativo, de ahí de regreso a la aplicación y así respectivamente. También existen lenguajes de programación que se dividen en dos, las cuales son de bajo nivel, que estos son fácilmente trasladados a la máquina ya que se parecen más a su lenguaje, y los de alto nivel, los cuales son más parecidos al lenguaje humano y los que más podemos comprender. El sistema de redes. Este se integra tanto por elementos del sistema de hardware como de software. Permite que los sistemas computacionales que estén en diferentes ubicaciones se puedan conectar. Esto a través de conexiones, las cuales se dividen en físicas, que es una herramienta física que permite al sistema computacional establecer una conexión con otros sistemas, ya sea local o de forma remota, como por ejemplo con una tarjeta de red o puede ser un módem de internet. Y la otra es la lógica. Aquí es donde entran los denominados protocolos. Un protocolo es un conjunto de instrucciones lógicas y reglas que rigen la manera en la que se conecta un dispositivo a Internet. Los protocolos también permiten a la información viajar. Algunos de los protocolos más importantes son el TCP/IP, que es el control de transporte, y el protocolo de Internet, el principal protocolo que utiliza Internet para recibir datos e información, y el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, el cual es utilizado para descargar archivos y programas de Internet. Evolución de los sistemas computacionales. La evolución empieza desde el cálculo manual, el cual estaba conformado básicamente por números indoárabes y por la aritmética aproximadamente en el año 1200. Muchos años más tarde se crearon las calculadoras mecánicas y después de ellas llegamos a las tarjetas perforadas cerca del año 1800. Estas tarjetas tenían patrones específicos de perforación que representaban una instrucción que se le daba a la máquina. Las primeras rutinas de instrucciones fueron creadas en estas tarjetas por Augusta Ada King, quien es considerada como la primera programadora. Poco después se inventaron los tubos de vacío y en los 50 los transistores, que eran utilizados para controlar un flujo de corriente, al igual que los tubos de vacío, pero estos eran más pequeños y económicos. Además de que consumen mucha menos energía. Un tiempo después se inventarían los circuitos integrados en los 60, los cuales eran un microchip, reduciendo el espacio y el peso de una computadora. Y por último llegamos a la actualidad con los microprocesadores.
Bueno, además de Augusta Ada King, también hubo otro evento que fue ENIAC, la primera computadora. Básicamente este era como un prototipo, el cual se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que los estadounidenses fueron creando porque necesitaban seguir como trayectorias y hacer cálculos durante pues como todo este evento. Bueno, básicamente su como creación fue entre como 1943 y 1945 y ENIAC significa Electronic Numerical Integrator and Computer. Y bueno, en esta lo que permitía hacer es que estaba como hecha de tubos de vacíos y entonces con esto podían como hacer como cálculos de suma, multiplicación, resta y división. Y básicamente estos cálculos no se quedaban como guardados, sino como en un sistema operativo, solamente como que, bueno, como ahorita en las computadoras, sino que básicamente nada más era como para registro. Después, gracias a esto, se fueron utilizando más las computadoras en otros medios. Primero fue lo que era para el entretenimiento y básicamente aquí hay dos conceptos, la multimedia y la hipermedia. En la multimedia, el usuario controla lo que quiere ver y es básicamente lo que nosotros tenemos como redes sociales o, por ejemplo, streaming. Y la hipermedia es, por ejemplo, World Wide Web, que es www, cómo navegas Internet. Tienes diferentes como conexiones y al mismo tiempo interacciones con otro contenido que pues la multimedia ofrece, pero por medio de un hipertexto. Bueno, y en las simulaciones también se aplicó. ¿Por qué simulaciones? Porque la realidad virtual, la que se fue creando, la que se fue iniciando, permitió la separación de dos mundos, uno físico y uno imaginario. Y esto permitió que pues hubiera más interacción, si hubiera más escenarios a los que tú crees que no puedes estar, pero al mismo tiempo el mundo imaginario te muestra que sí, que puedes ver cosas que no tienes ahí presente, te va diversificando todas tus opciones para mostrarte más cosas y así fue como se utilizó. Por ejemplo, en la salud había pues obviamente claramente por la guerra entrenamientos militares. Entonces lo que se hacía era es que se usaba que en la guerra armada de Estados Unidos, básicamente los soldados utilizaban, bueno, ajá, los que pertenecían como al ejército utilizaban ese tipo de realidad virtual para aprender cómo tratar a los militares enfermos y al mismo tiempo aprender de su salud por medio de la investigación y de todas las fuentes que puedes encontrar con la tecnología. Ahora también se empezaron a crear, pues, experimentos moleculares, básicamente modelos 3D de moléculas químicas, y también, pues, se empezaron a explorar lo que ahora ha traído que ya haya más cura de enfermedades, ya haya más cura de diversos tipos de infecciones que existen. ¿Por qué? Porque ya hay más información acerca de esto y ¿qué te permite acceder a eso? Pues la tecnología. Al mismo tiempo, pues se ha podido estudiar el comportamiento humano o del usuario mediante softwares, reaccionando cómo es, pues sí, su actitud, qué siente y todo por diferentes, pues sí, motores que te aplican o a lo mejor pues equipo tecnológico que claramente lo ayuda. Y básicamente todo esto es como ayuda en la salud y como nos sigue ayudando. No solo eso, también nos ayuda en la educación. Por ejemplo, la educación ahora se basa en máquinas inteligentes. ¿A qué quiero decir con esto? Que los estudiantes pueden aprender mejor porque como ya tienen acceso a tanta información, como ya tienen acceso a tanto equipo de cómputo, hace a lo mejor algunos años nadie tenía idea de cómo manejar una computadora y ahora la computadora es la que nos sirve para todo. Todo se ha basado en máquinas inteligentes. ¿Por qué? Porque ya todos los recursos que te ofrece la tecnología permiten una mejor educación, permiten no métodos tan obsoletos, no digo que no sean buenos, pero permiten no aprender con métodos tan obsoletos, sino con métodos nuevos que te expandan tus horizontes, tus aprendizajes para, pues sí, para obtener un mayor conocimiento. Al mismo tiempo se han creado programas, bueno, es un ejemplo, se ha creado un programa de la Universidad Carnegie Mellon y desarrolló Fluency y este interpreta, por ejemplo, pronunciaciones y da retroalimentación sobre cómo pronunciar y corrige. Entonces se ha creado varios programas así. Este nada más es un ejemplo, pero al mismo tiempo todo esto es una tecnología digital que apoya a qué? Al aprendizaje de los seres humanos.
Ahora, en cuanto a la aplicación a los negocios, primero tenemos lo que es la administración de la cadena de suministros, que que consiste básicamente en cómo administrar todo proceso mediante una manufactura y un inventario. También esto para tener un conteo de las horas de abuso a lo mejor de los empresarios, del progreso que llevan con los materiales, qué hace falta, qué no, y todo esto mediante los sistemas que actualmente se van manejando. Después tenemos la administración de proyectos, que básicamente esto consiste en se diseña un sistema en que te dice en qué tiempo, en qué fecha y de qué manera quieres hacer algo. O quieres tener este progreso a la empresa o quieres tener una tarea que se necesite. Entonces, así se van realizando todos los proyectos y también esto, pues básicamente se usan más que nada diagramas, se usan plataformas, se usan también como, bueno, sí, sistemas en donde toda la empresa esté conectada para saber qué tiene que hacer cada uno. Y después tenemos lo que son las administraciones de relaciones con el cliente, que básicamente esto significa que recolecta información sobre, pues sí, sobre el cliente y sobre la base de datos que hay en el sistema de él. ¿Para qué? O bueno, de él o de ella, ¿para qué? Para hacer un marketing o para saber cómo actuar conforme a la empresa y de lo que quiera el cliente, básicamente. Después, hablando de esto de relaciones con el cliente, tenemos tres cosas que se usan realmente y no son cosas más que nada, son procesos o sistemas. Primero tenemos el CRM, que es Customer Relationship Management, y básicamente este es como un proceso donde se recolecta la información demográfica del cliente que diga, este cliente quiere esto, va a venir por esto y entonces vamos a hacer que en su siguiente, pues sí, compra va a querer tal y se lo vamos a dar. ¿Para qué? Pues para seguir satisfaciendo las necesidades del cliente. Entonces, todo esto es como como, pues sí, una recolección de información del cliente que te ayuda a saber qué quiere, qué no y cosas así. Después tenemos el ERP, que es Enterprise Resource Planning, y básicamente esto cuenta las relaciones que han tenido con la empresa. Es como un sistema que cuenta todo, pues sí, se encarga de ordenar todo y todo lo que ha venido interactuando con el cliente y también el comportamiento de cada uno para así poder estudiarlo. Y también por último tenemos el e-commerce, que es para realizar transacciones con el cliente a través de qué? De pues ahorita la red que se usa, que es el internet, y de varias plataformas que se usan. Y ahora tenemos la representación de datos en un sistema computacional. Básicamente los datos ahora se manejan por la computadora por ceros y unos. Son conocidos como números binarios, básicamente. El número binario uno puede ser representado por más 5 voltios de electricidad y el número binario cero puede ser representado por 0 voltios de electricidad. Y por ejemplo, para los sistemas se utiliza la tabla de caracteres de código ASCII, que es una tabla del 0 hasta el 127 caracteres, que para representar como, pues sí, pasar datos a cualquier dispositivo electrónico. Después tenemos lo que es un byte, que un byte son 8 bits, o sea, en un byte caben pues literalmente pequeños datos, que es el bit. Y pues básicamente este funciona que bueno, puede llegar a representar 256 estados diferentes. Y pues esto es porque, bueno, como son números binarios, pues básicamente se maneja, por ejemplo, por potencias de 2. ¿Qué es lo que vamos? Bueno, o sea, sí, el 2 a la y pues 2 0, 2 a la uno, 2 a la 2, 2 a la 3. Al final todo esto forman 256 estados, pero esto se usa, bueno, este método se usa para pues calcular y también para convertir binarios a decimales o calcular los números binarios de diferente forma, que eso ahorita lo voy a explicar más adelante. Primero se debe tener en cuenta que un sistema numérico es bueno, hay sistemas numéricos que se utilizan en esto de los sistemas computacionales. Es el decimal, el binario y el hexadecimal. Como pueden ver, el decimal es el normal, el que utilizamos siempre, los números que pues sí utilizamos, pero todo se basa a potencias de 10. El binario es aquel que es 110010 o 1001. Son básicamente números que ya que utilizan el 0 y 1, pero pues ya están conjuntos de que en una frase o en una cifra. Y el hexadecimal usa números tanto decimales como también letras que tienen un valor. Después tenemos las conversiones. Primero tenemos la de decimal a binario. El primer paso para convertir un número decimal a binario es, bueno, hay una forma, hay bastantes formas, pero la forma más fácil es dividir este número entre 2. 125 entre 2 obviamente no es exacto. Entonces, te da 62.5,
Entonces, cuando no es exacto, entonces significa que ese lo conviertes a uno, o sea, es como el valor uno. Después vuelves a dividir ese residuo entre 2 y si es exacto, es cero. De esta forma, como se puede ver en la imagen, tienes ya los números, bueno, vas sacando como cada número binario y se escriben por ejemplo, se escriben de arriba para abajo y de derecha para izquierda. Y pues ahí se puede ver básicamente cómo se convierte. Después tenemos el binario al decimal, que es, ahora si pueden ver, nos pone un número que es 1001, 101, y esto lo tengo que pasar a un número de dos cifras o de una. Entonces lo que hacemos es que tenemos la tabla, lo que ya les había dicho, por ejemplo, los bytes se manejan por o sea, son 256 caracteres por las potencias que tiene, y entonces vas poniendo los números también de derecha a izquierda, los vas poniendo y entonces, bueno, se van leyendo así y entonces nada más es saber qué número aplica o cuál no. Por ejemplo, si se quiere convertir a decimal, entonces los unos son las potencias que vas a sumar y los ceros pues no se toman en cuenta. Después de decimal a hexadecimal, básicamente es un número, bueno, o sea, sí tenemos el número decimal y este lo divides entre 16 porque hexadecimal pues básicamente todo funciona a través de 16. Y lo divides entre 16, te da un residuo y luego lo multiplicas por 16. Si este es menor, entonces pues va a haber como un residuo que pues en este caso va a ser 2 y ese es el que pones. Y después el residuo que te había dado en el inicio, que era 13, lo divides otra vez entre 16 y si ya no tiene residuo, entonces pues se queda igual, que es el 13 y aquí es donde entra lo de convertir a una letra y hay una tablita y en este caso la tablita, bueno, indicaba que 13 era D. Y pues básicamente también se escriben, primero se lee el primero, el segundo y se escriben de derecha a izquierda. Después tenemos el hexadecimal a decimal, que es lo mismo, tenemos D31 y es una letra, pero D ya sabemos que valía 13, entonces las letras tienen diferentes valores, por ejemplo la A, la B, la C. Entonces bueno, tenemos eso y entonces ponemos nuestra tablita, pero ahora en vez de 2 a la, tenemos 16 a la y la potencia. En este caso nada más utilizábamos 4 porque es a un número muy pequeñito, o sea, bueno, de 31 nada más utiliza como cuatro cifras y también se utilizan cuatro y es lo mismo que el binario, vamos convirtiendo 256 por 13 porque pues lo estás utilizando. eh, También tenemos el uno y también tenemos el 16 y al final queda un número. Bueno, lo vas sumando todo y al final queda un número. Penúltimo tenemos binario hexadecimal, que es básicamente un número grande, también puede ser chiquito. Aquí binarios siguen utilizando las potencias de 2 a la, y entonces vas poniendo, lo vas dividiendo en cuatro las cifras de derecha a izquierda, y entonces cada cifra la vas poniendo una abajo de otra para ver qué número cabe y qué no. Por ejemplo, en la cifra de 4 que es 0010 solamente se usa la potencia bueno, de 2 a la uno que es básicamente 2 y entonces pues ahí ya tienes el primer número. Y así vas obteniendo los demás. Igual de hexadecimal a binario es lo mismo, pero aquí vas poniendo, eh, tienes el número y vas poniendo cuánto da cada uno. Por ejemplo, si quiero obtener el 5, entonces tengo que sumar 4 más 1. Entonces ahí pongo los unos y los demás los pongo en cero y ahí es la primera cifra de 4 que obtengo. Ahora vamos con la unidad 2, que vamos a explicar otros diferentes temas. Primero tenemos lo que es el procesador y la memoria. Se debe saber, antes que nada, que en el procesador existen un conjunto de circuitos integrados, que estos van sobre el procesador y se llama el chipset. ¿Qué es lo que básicamente hace el sistema? Conecta a otros componentes con el procesador, como la RAM, ROM, tarjetas de video, tarjetas de expansión, entre otras. Además, este tiene dos módulos, módulo norte y módulo sur. El norte es el que se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria, y el módulo sur es para conectar otros dispositivos asociados o diferentes, al igual que controladores de discos ID u otros periféricos. Ahora, entendiendo ya eso, tenemos lo que es un procesador. El procesador también se le conoce como el CPU y básicamente funciona de la siguiente manera.
Bueno, funciona primero de dos componentes, de una unidad aritmética lógica y de unidad de control. Y básicamente la unidad de control es la que accede a todas las instrucciones de la RAM y la unidad aritmética lógica es la que pues desarrolla todas estas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? Bueno, tenemos lo que es la unidad aritmética, se le pasan primero los datos a la computadora o las operaciones que se quieren realizar, las operaciones, y este pasa a transmitírselas a la memoria, que es por la unidad de control. Una vez haciendo esto, se crean los registros, y básicamente así es como se va registrando todo en la computadora. De otra forma, bueno, eso es siguiendo las flechitas negras. Puede pasar o la unidad aritmética o la unidad de control. Ahora, siguiendo las flechitas rosas, que es otro proceso, de una manera más fácil de entender, primero pasa la memoria, o sea, bueno, la memoria tiene los datos que se deben de pasar y esta pasa a unidad de control, que es lo que se quiere transferir, y en esta unidad se accede a estos para después pasarlo al ALU, que es la unidad aritmética lógica, y acumularse ahí todas las instrucciones que se quieren operar. Una vez ya acumulándose, entonces, y resolviéndose cada una, entonces van pasando otra vez a la memoria. ¿Para qué? Para efectuarlas. Y bueno, tenemos el ciclo de instrucción, que es básicamente cómo funciona pues todo este sistema o pues, de datos, de instrucciones, pues sí, transmitir información del sistema operativo. Y son 4 pasos. El primero es extraer. Básicamente, pues sí, se toman todas las instrucciones que se quieren dar a la computadora. La computadora después se encarga de interpretarlas a su manera con todo lo que enseñamos, que eran los bits, los bytes. Y una vez que éste lo interpreta, entonces, ¿qué hace? Lo ejecuta. Cuando lo ejecuta es que lo pasa, pues sí, o sea, va ejecutando cada proceso, lo va pasando a cada dispositivo que se quiera, pues, pasar. Y una vez esto se almacena, esta ejecución, ¿para qué? Para ya, pues, expandirla y que otra vez la computadora tenga abierto espacio para volver a extraer más información. Aunque todo esto no lo vemos porque pasa muy rápido. Ahora, los datos se guardan en la memoria, pero hay diferentes memorias que se utilizan en el sistema computacional y también en una computadora, que es básicamente bueno, va relacionado. Primero tenemos la memoria caché. Esta memoria caché es volátil. Volátil quiere decir que dura poco tiempo o que cuando la computadora se apaga, los datos que se guardaron en esta memoria ya no van a existir. ¿Por qué? Porque es de manera rápida. Y esta tiene dos niveles, L1 y L2. Primero, esta se localiza entre la RAM y el CPU. Y básicamente es una memoria de alta especialidad, de velocidad de alta especialidad, que almacena datos más recientemente para acelerar el proceso de ejecución de instrucciones o recuperación de estos. El nivel 1 se localiza en el CPU y básicamente le proporciona un acceso más rápido a los datos, es decir, los datos que se localicen en L1 van a pasar más rápido que los datos que se localicen en L2. ¿Por qué? Porque esta es secundaria. Los va dividiendo por prioridad. ¿Cuáles son más importantes? Sabes que vas a L1. ¿Cuáles son menos importantes? Vas a L2 y espérate que pasen los de L1. Después de esto tenemos la memoria RAM, bueno, que es la que utilizamos. Y básicamente es la memoria de la computadora que almacena la información que un programa necesita mientras esto se ejecuta. Este almacena todos los datos y esta ya va dividiendo qué datos son más importantes, qué datos son menos importantes, qué datos hay que hacer primeros, cuáles son urgentes, cuáles no. Y aquí se va almacenando todo. Y la memoria ROM también se utiliza para almacenar datos, pero que o no cambian o a lo mejor lo hacen, pero en muy poco tiempo. La diferencia es que la memoria ROM no es volátil y la memoria RAM sí es volátil. Ahora, hablando de la memoria RAM, hay diferentes tipos de RAM. Primero está la SDRAM, que es la sincronizada con pulsos de reloj. Esta básicamente es para computadoras personales y es relativamente económica. Después está la DDR-SDRAM. Esta transfiere el doble de datos por cada ciclo de reloj. Ciclo de reloj es básicamente cómo funciona el procesador, a qué tiempo funciona el procesador. Y su capacidad es arriba de 2 gigabytes. Después está la RDRAM, tiene un ancho de banda mayor que la SDRAM claramente, pero es más cara comparada con las demás.
Y pues al final sí el ancho de banda sí te sirve porque mejora como el desempeño en las aplicaciones para acceder como a grandes cantidades de datos, de memoria y pues sí, todo lo que tiene que ver. Y pues por último está la SRAM. La SRAM utiliza transistores para almacenar datos. La SRAM también está formada como por partes electrónicas, mantiene menos bits y es más cara comparada, por ejemplo, con una de RAM. Ahora, si hacemos una comparación, aquí está la capacidad de la SDRAM y de la SRAM es diferente, pero de la DDR SDRAM y la RDRAM es igual. De todas estas, ¿cuál conviene mejor? La DDR SDRAM. ¿Por qué? Porque su capacidad es grande y al mismo tiempo está en un menor precio. Significa que no está tan cara como, por ejemplo, la SRAM y sale, pues sí, más económico. Las computadoras también cuentan con un disco duro. Básicamente es pues donde los almacenan los datos mediante una memoria, pero las computadoras viejitas antes utilizaban un disco duro que se llamaba hard drive disk y este básicamente es un almacenamiento antiguo y esto era más mecánico. Tenía partes móviles como se puede apreciar en la imagen, pero claramente era como más lento, sí tenía una mayor duración y sí era más económico, pero era más frágil. Y pues esto más que nada permitía, pues sí, guardar datos adicionales, películas, fotos, documentos, eh, pero no era tan eficaz como lo que ahora es el Solid State Disk. Básicamente, este almacena los datos mediante una memoria basada en flash. Significa también que es más rápido, pero este tiene una menor duración, claro, comparado con el otro. Es más caro, pero este es más resistente a los golpes y no es mecánico, es decir, que ya no es tan frágil como el otro. Y también en este se empezaron a albergar sistemas operativos, juegos, archivos de uso frecuente y fue realizado para guardar más cosas que a comparación del otro. Que el otro también es muy bueno, pero ya casi ninguna de las computadoras vienen con ese disco. Por último, tenemos los periféricos. Los periféricos hay tres, de entrada, salida y mixtos. Los periféricos básicamente son dispositivos o, sí, dispositivos externos que se introducen a la computadora ajá, o que básicamente dependen del funcionamiento de esta, pero no vienen incluidos como en el fabricado sí, de máquina. Por ejemplo, primero están los de entrada, que básicamente son los que hacen que la computadora reciba información. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando estoy escribiendo en el teclado, aprieto una tecla, esa tecla está fuera pues sí, del sistema operativo de la computadora, sin embargo, hace que reciba la señal y me muestra lo que yo tecleé en la pantalla. Después, que también la pantalla, pues sí, es un dispositivo de entrada porque si es touch, pues también estás haciendo que la computadora reciba como un pulso, un golpe que tiene que, pues básicamente procesar. Después están los de salida, que son básicamente instrumentos, los cuales la computadora saca información. Un claro ejemplo son las bocinas, por ejemplo, estoy buscando en YouTube un video, le pongo play y el sonido que se reproduzca del video, la computadora lo procesa y lo saca, ¿por qué? Por medio de las bocinas. Entonces está transmitiendo, pues básicamente, pues sí, algo. Y los mixtos es que pues permiten tanto entrada como salida. Un ejemplo básico de esto son los audífonos. Los audífonos tienen micrófono, bueno, la mayoría de todos tienen micrófono. Entonces lo que hacen es que por el micrófono yo puedo hablar y le estoy transmitiendo algo a la computadora y la computadora que me transmite a mí también me está transmitiendo pues sonido, o sea, bueno, saca sonido para que yo lo pueda oír. Y eso es básicamente cómo funcionan los periféricos. Seguimos con los puertos. Los puertos básicamente son una conexión que nos permite conectar diferentes aparatos a la computadora y nos ayudan a transmitir señales dentro y fuera de la misma. Un dispositivo periférico aprovecha al máximo las tarjetas de expansión de la computadora. Algunos de los más conocidos son el USB, que tiene como mayor utilidad conectar distintos dispositivos entre sí. Una ventaja muy grande de esta es que permite configurar dentro de la máquina sin tener que reiniciarla. Algunos dispositivos que se pueden conectar con este puerto son muchos como un mouse, puede ser también una impresora, una webcam o también altavoces. Algunos ejemplos podrían también ser el puerto serial, que es encargado de conectar el teclado y el mouse a la computadora, aunque ahora es más común verlos conectados con una USB.
Antes estos eran más usados dentro de las máquinas pues grandes que había antes y fueron creados por IMB y fueron un estándar durante mucho tiempo, aunque ahora ya está cambiando. A continuación hablaré de los buses. Los buses son una conexión o un conjunto de caminitos, podríamos decirle, que conectan todas las partes del hardware para que éstas se puedan comunicar. Se dividen en dos, que es el bus de datos y el bus de dirección. Se caracterizan la mayoría por la cantidad de información que se puede transmitir al mismo tiempo y la velocidad a la que se transmite se mide en bits. Mientras mejor sea el bus, la información viajará más rápido, lo que evitará que se genere un cuello de botella. Los controladores de disco. Es un ID y una interfaz que se encarga de que los datos se puedan transferir entre el almacenamiento y el conjunto de los chips dentro del hardware. La transferencia de información desde y hacia la unidad del disco es un proceso muy complejo que puede controlar funciones como un intermediario entre la máquina y el microprocesador y controla la transferencia de información de entrada y salida de la memoria. Este está diseñado específicamente como una interfaz de disco, a diferencia de una USB que se suele usar como una interfaz para más dispositivos, aparte de una memoria de almacenamiento. Algún ejemplo de controlador de disco podría ser el EID, que funciona como una conexión de discos duros que nos da un conjunto de dos puertos, que son el primario y el secundario. Cada uno cuenta con cables para poder conectar distintos dispositivos y que estos puedan transferir su información dentro y fuera. El almacenamiento masivo. Se refiere a sistemas con la capacidad de guardar grandes cantidades de información o datos. En muchos casos se menciona como almacenamiento periférico, ya que también se usan mucho memorias externas como podría ser transferirlas a un disco duro o a una USB y así tener como un respaldo físico de tus datos. También se puede utilizar con copias de seguridad, recuperación de datos o también la nube, que es uno de los más famosos, donde se almacenan todos los datos de una máquina en caso de pérdida o robo, cualquier razón por la que se te pueda borrar todos esos datos y poderla recuperar desde podría decirse, una máquina virtual. Pasamos con la unidad 3 y el primer tema será la estructura del software del sistema operativo. La estructura del software del sistema operativo. Esta estructura está compuesta por las capas de las cuales hablaré más adelante. Las aplicaciones que el usuario utiliza mandan las tareas al CPU y esta al resto del hardware de la máquina. La mayor función que tiene el sistema operativo es administrar las instrucciones que se le mandan para así saber cuáles llegarán primero y el proceso que se debe llevar a cargo para que no tenga complicaciones. Las tareas van desde la administración de dispositivos conectados, así como la memoria y controlar todo tipo de procesos. Después pasaremos con las capas del software. Es, aquí cada capa está a cargo de controlar y desempeñar ciertas funciones y los resultados de estos procesos se mandan a la siguiente capa o a la anterior dependiendo en qué dirección vaya el proceso. Y va a seguir así hasta completar la acción o servicio que se le solicitó. Cada capa va a necesitar el resultado de la capa siguiente o la anterior. Realmente no le interesa saber qué procesos tuvo que hacer para que llegara ese resultado y se las pudiera enviar. Este proceso se le llama encapsulación, es decir, que las capas solo tienen un poco conocimiento, el cual usan para realizar la tarea para las que están hechas y las demás capas no tienen acceso a la información de lo que realizó la anterior o la siguiente. Para que esto suceda, es necesario que el diseñador especifique la abstracción en la capa a la que se le va a poner y que ésta lo pueda resistir. Algunas funciones de las capas de los drivers, por ejemplo, son programas que ayudan al sistema operativo a comunicarse con dispositivos específicos. El núcleo administra la memoria y por lo tanto también está ubicada en la memoria y también da orden a las tareas. La API se encarga de comunicar al usuario con el sistema operativo. La biblioteca de ejecución son colecciones de instrucciones y los scripts o macros son rutinas que usan comandos para la realización de una tarea repetitiva. Las capas del hardware son la BIOS, los drivers, el núcleo, el sistema operativo, la interfaz del programa de aplicación, la biblioteca de ejecución, la aplicación, la interfaz de usuario, los scripts o macros y finalmente el usuario, el BIOS. La BIOS o Basic Input Output System es una de las capas más importantes,
ya que ésta se encarga de dar las señales al hardware para que encienda de forma adecuada. Este proceso se lleva a cabo en cuanto se prende la computadora. Podríamos decir que la BIOS es considerada como el inicio. Este, Retiene un conjunto de instrucciones que en cuanto se prende la máquina son ejecutadas. Además, esto también controla el flujo de datos entre el sistema operativo y cualquier dispositivo que esté conectado. Lo primero que hace la BIOS es comprobar que todos los componentes del hardware estén funcionando. Si algo falla, nos avisará con un mensaje en la pantalla. También cuenta con luces que permiten detectar errores. Esto es llamado el examen post. Después de esto, la BIOS busca en la tarjeta de video para activarla y muestra rápidamente en la pantalla, que es realmente rápido, que casi ni se puede notar, si todo está funcionando. A continuación, sigue una serie de pruebas del sistema como con la memoria RAM, las unidades de disco y la CD-ROM. Finalmente, la BIOS presenta en pantalla el resumen de los datos y de esta forma sabemos que nuestra máquina está funcionando de forma correcta. Ahora tenemos lo que son el control de procesos. Básicamente, primero, bueno, aquí se maneja como por pues sí, por 5 estados donde la computadora pues realiza para poder como procesar la información que a esta se le da. Primero que nada es importante recalcar que la BIOS hace una revisión general para ver si lo que se necesita para realizar ese proceso está disponible. Y bueno, debemos saber que en estos 5 estados eh, funcionan de la siguiente manera. El proceso primero es nuevo. Cuando digo nuevo significa que fue recién creado y todavía no fue admitido por el sistema operativo. Entonces lo que hace es que los procesos que se encuentran en este estado todavía pues no son capaces de cargarse a la memoria principal. Una vez que ya pues es nuevo, entonces este hace lo posible, ¿por qué? Por admitirse. Y entonces queda listo ya para admitirse a la memoria. Después de esto, bueno, se pide para poder ejecutarse pues en el sistema, en el hardware, en el sistema, pues sí, operativo y también que se muestre en la pantalla. Y una vez terminado esto, pues obviamente termina y entonces ya el proceso se realizó. Ahora, en el diagrama ustedes pueden ver diferentes flechas que son las rosas y las azules. Las azules es como lo que debería funcionar. Básicamente, el proceso está en ejecución, el proceso está listo, se termina, los procesos son ejecutables, etcétera. Pero las flechitas rosas representan lo que puede pasar en el proceso. Básicamente, cuando está listo está a punto de ejecutarse, lo que puede pasar es que haya una falla o un error y entonces que haga que se bloquee. ¿Por qué? Porque no ha pasado algo que permita que se realice el proceso. Eh, Algún suceso. Bueno, en este caso se le llamaría suceso. Una vez que no ha pasado ese suceso, pues se bloquea el proceso. Bueno, básicamente el sistema dice no lo puedo dejar pasar porque todavía no me dan como la otra indicación que necesito. Y entonces se bloquea. Se bloquea y entonces se espera desbloquearse o sea, bueno, ocurre eso que necesita el sistema y entonces vuelve a estar listo. Y entonces ahora sí se ejecuta. Cuando se ejecuta, aquí también le pueden pedir un fin de plazo. ¿Qué es un fin de plazo? Bueno, básicamente, ¿cuándo va a acabar el proceso? Porque pues todo proceso inicia y termina. Ya que se le dio el fin de plazo, entonces vuelve otra vez a estar listo y entonces ahora sí se vuelve a realizar el mismo proceso. Ahora, hay procesos que se llaman procesos suspendidos, hold. Hold es como una variable para sincronizar procesos. Si un proceso está esperando una señal, se suspende hasta que se envíe la señal que se le da a la computadora, que básicamente es como un suceso también. Es como esa cosa que necesita para que pueda funcionar. Entonces, realmente nosotros, vemos como este proceso suspendido como un semáforo, verde, amarillo y rojo. Lo verde es que ya pasó, amarillo es que está esperando esa señal y rojo es que hay un error que no permite que ese proceso se realice. Y básicamente también los procesos suspendidos se basan por una política que se llama FIFO, que es First In, First Out. Y aquí significa que, bueno, esa política significa que los procesos, quien entra primero, sale primero. Y así por orden, nada de estar yendo por varios, ni así. Nada más quien entró primero, sale primero y así sale un proceso, bueno, se deja de ser un proceso suspendido. Ahora, la administración y configuración de dispositivos.
sabemos que pues ahora, ya que utilizamos como el sistema computacional, la computadora y todo, pues ya también nosotros la podemos modificar. Ya no dependemos tanto de cómo la computadora salga en la fábrica, sino también que le añadimos, le eliminamos, le duplicamos un dispositivo, le modificamos los parámetros del sistema. Ya podemos modificarle varias cosas a los dispositivos. Al igual que usar los periféricos, si no tenemos uno, compramos uno y se lo adaptamos, entre otras cosas. Es así como básicamente, pues esto necesita una administración y una configuración. Y pues lo que hacemos con esto es que al añadirle cosas como externas, también debemos tener en cuenta que se debe configurar cada uno. Todo esto, toda la administración de todos estos funciona también a base de procesos, que es lo mismo que repito, o están en procesos suspendidos o cada cosa que insertemos va a pasar por el modelo a lo mejor de 5 estados y va a esperar hasta que transmita la señal, hasta que termine, pero de esto no nos damos cuenta porque pasa muy rápido. Si yo le conecto un periférico o una USB a la computadora, se va a tardar a lo mejor unos segundos, pero al mismo tiempo, en lo que se tarda está realizando el proceso de poder admitirla. Ahora, también va a haber interrupciones que son, bueno, que se van manejando en el sistema computacional y para esto, pues, si hay una interrupción en la computadora, al final esta tiene que responder de la manera adecuada. ¿Qué son las interrupciones? Las interrupciones son tareas que se les dice a la computadora, bueno, ajá, tareas que se quieren realizar en la computadora, pero que, o sea, que no tienen ni nada que ver con una, ni con, sí, o sea, no tiene nada que ver con el sistema inicial de la computadora, pero exige manipulación de esta. Por ejemplo, una interrupción de teclado. En esta estoy escribiendo, hago una, bueno, no sé, tecleo una tecla que pues, supongamos es la J, y esa es una interrupción. ¿Por qué? Porque el sistema está funcionando normal de la computadora, pero hacerle una interrupción le estoy dando una nueva señal. Decir, ¿sabes qué? Teclea pues la tecla J en la pantalla. Entonces, ¿qué hace esto? Pues básicamente se transmite un byte, ese byte está como pues sí cargado y se va transmitiendo por una señal que se llama IRQ y básicamente bueno, con esta señal hace que la interrupción pueda salir primero y que entonces este byte que estaba, pues sí, o sea, donde estaba como el dato o lo que se quería transmitir, pase a una base de datos y vaya a la interfaz principal. Ahora, bueno, esa es una. Interrupciones de teclado o también, bueno, la interrupción de teclado es una interrupción baja, pero también hay interrupciones altas, que eso ahorita voy a hablar. También existen interrupciones anidadas. Las interrupciones anidadas son que, en este caso, en el anterior ejemplo, nada más era una tecla, pero las interrupciones anidadas son varias interrupciones, es decir, yo tengo abierto Spotify, tengo abierto YouTube, tengo abierto Word y al mismo tiempo le estoy tecleando, entonces todos estos son procesos que tienen una dirección. No sé, YouTube es uno, Spotify dos y Word 3. Entonces, lo que hace el sistema es que va tomando nota de cada momento exacto con el que se va trabajando y al momento de ponerle la interrupción, entonces, ¿sabes qué? Tecleo la tecla J, pero al mismo tiempo me pidió otra tecla, entonces es una interrupción anidada y voy haciendo pues sí, o sea, voy realizando cada proceso o cada señal que como usuario también le estoy transmitiendo. Y básicamente es eso. Ahora, ¿qué puede pasar si en las interrupciones anidadas, para eso el sistema va guardando como los numeritos que dije en su sistema para saber que después de terminar la interrupción, entonces va a regresar a donde se había quedado, o a regresar al video, o a seguir reproduciendo la música, o a seguir abriendo la aplicación de Word. Pero pues las interrupciones no modifican nada de todos estos, como estas aplicaciones. Y pues ya, eso es todo y las anidadas deben tener como, pues sí, o sea, como un orden. También el administrador de interrupciones que se encarga de cada proceso sí revisa cuál es prioritaria y cuál es no. Ya los sistemas tienen como, pues sí, parámetros definidos para saber qué es más importante que otro y qué no. Y pues sí. Ahora, la prioridad de las interrupciones, como ya había dicho, la interrupción de un teclado es baja, también de un mouse, pero también hay prioridades altas, como las de la cadena SCSI, que tienen prioridad y requieren una respuesta rápida.
realmente esos serían todos los temas a presentar. Esperamos haya sido una explicación grata de los conocimientos adquiridos que tuvimos en toda la clase y en todo el semestre. Y gracias. Gracias y bonito día.